Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 que pretende ver algunos temas que nos pueden resultar de interés a los ciudadanos con cierta tranquilidad. Tranquilidad que por otra parte hoy evidentemente no podemos decir que estemos muy tranquilos, básicamente debido al accidente ocurrido este fin de semana en una galería de agua en Los Silos, que ha dejado evidentemente un profundo dolor en la sociedad tinerfeña, por lo cual trasladamos tanto a los familiares como amigos de las personas fallecidas y las personas que están hospitalizadas nuestras más sinceras condolencias. Sin embargo, el tema de hoy va a hablar de otro tema, va a hablar de otra cuestión, va a hablar del transporte público en Tenerife en este caso y a ser posible en clave de presente, porque ya evidentemente en los últimos tiempos ya se encargan nuestros políticos de hablarnos muchos del futuro, pero nosotros queremos hablar del presente y analizarlo. Para ello tenemos en nuestra mesa a tres invitados que paso a presentarlos a continuación. Tenemos a José Antonio Espósito Noda, representante de la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? También a Ricardo Guerrero, consejero insular del Partido Socialista en el Cabildo de Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Y a Virgilio Gómez, que está en representación de Intersindical Canaria y que además también es trabajador de la empresa TITSA. En primer lugar, si quieren añadir algo respecto a esta, digamos, trágica noticia del fin de semana, pues evidentemente tienen la palabra. Sí, en mi caso, desde luego, trasladar las condolencias a la familia a mí me afecta especialmente porque yo les di clase a dos de los chicos que perecieron en este fatal accidente y evidentemente pues uno se siente bastante afligido porque eran personas con mucha capacidad científica, tengo que decirlo, y con mucha proyección de futuro y es una pena que por un accidente desafortunado pues se trunquen vidas de personas que estoy convencido de que tenían una gran proyección científica en el campo de la física. Sí, eso tengo que decirlo también. Yo, trasladarle también mi más sentido pésame a familiares y amigos en nombre del sector que represento y, vamos, y el mío propio. Y al mismo tiempo un toque de atención a las autoridades competentes en estas materias porque por un acto vandálico como ya nos estamos acostumbrando a ver y a oír, han sido unos señores que han roto una puerta de una galería y las consecuencias han sido 6 vidas y que podía haber sido la tragedia muchísimo mayor, ¿no? Estas son las cosas que ocurren cuando 4 tontos se van, en vez de ir de excursión a disfrutar de la vida, van a hacer el mar y ese mar ha recaído en 6 vidas humanas. Sí, Virgilio, si quieres añadir algo. Sí, bueno, igualmente al sector que represento, pues igualmente trasladar nuestra condolencia a este desgraciado y fatídico accidente y procuraremos, exigiremos y reivindicaremos en este caso que se tomen las medidas pertinentes por quien compete para que este tipo de galerías y de situaciones que reúnen un peligro fácil para cualquier persona, pues se pueda corregir y tenga las medidas de seguridad indicativas de que no se puede acceder a ninguna zona de peligro si no están debidamente preparados por personas con conocimiento máximo del terreno, ¿no? Por lo tanto, pues igualmente sentimos enormemente la tragedia esta tragedia de 6 vidas humanas, ¿no? Bien, pues evidentemente tras esta introducción obligada en el día de hoy, pasamos a hablar de lo que nos ha traído hasta aquí, que no es otra cosa que el transporte público en Tenerife. Inicialmente me gustaría que los tres, desde su punto de vista, desde el punto de vista de los profesionales del sector del taxi, en este caso los trabajadores de TITSA, y desde el punto de vista de, digamos, de quienes están cerca de las administraciones públicas o incluso dentro para cambiar un poquito o pensar un poquito cómo debe ser el modelo del transporte en Tenerife, me gustaría inicialmente que tuvieran pues, un tiempillo para poder, digamos, explicar qué es lo que opinan ustedes sobre el modelo de transporte actual. Yo sé que es una pregunta muy general, pero vamos a irla cerrando poco a poco con preguntas que vayamos haciendo y sin ningún problema se puede interrumpir y podemos hablar con más alegría y con mayor viveza, ¿no? Pues José Antonio, si quieres empezar tú. Sí, bueno, pues el transporte público actual es bueno. O sea, bueno, hay suficientes guaguas, hay suficientes taxis. El problema es la cantidad de servicios privados que nos invaden, de la poca mentalización a la hora de utilizar los transportes públicos, porque no pueden decir que no es por la debida información. Ha habido información bastante y ahora con esto de las obras y todo, pues la gente debería pensar un poquito más, dejar los coches a un lado y utilizar más el transporte público, ganaríamos todos, muchísimo más.
Falta evidentemente esa labor de conciencia que reclama el señor Expósito Noda, pero ¿cómo lo ve Ricardo Guerrero desde el punto de vista, en este caso, del Cabildo Insular o desde el grupo del Partido Socialista? Sí, nosotros desde el Grupo Socialista del Cabildo lo que venimos reclamando desde el principio del mandato, y ahí pues la verdad es que hemos encontrado un buen apoyo, por ejemplo en el caso de Intersindical Canaria, es en la demanda de que exista un plan insular de ordenación del transporte en la isla de Tenerife. Nosotros creemos que sí, que hay recursos, como bien decía José Antonio ahora mismo, hay recursos suficientes. Lo que ocurre es que hay que gestionarlos bien y hay que gestionarlos ordenándolos adecuadamente. Entonces nosotros lo que planteamos es eso, es un plan que permita a todos los ciudadanos de la isla, independientemente del lugar en el que se encuentran, poder optar a un servicio de transporte público de calidad, fundamentalmente basado en la guagua, en el taxi y ahora también cuando empiece el tranvía. Desde luego que hay que potenciar carriles bus en esta isla, porque es una isla que se congestiona a bastantes horas en el día y eso significa que en esos lugares de congestión deben existir carriles bus. Y que el modelo además de transporte en el ámbito insular tiene desde nuestro punto de vista que estar comarcalizado, tiene que ser un transporte más barato, tiene que ser un transporte además que fidelice a las personas que más usan la guagua. Quienes más usan la guagua o quienes más usan el tranvía, pues tienen que recibir los mayores descuentos. Tiene que ser un transporte puntual y que llegue a más lugares. Y desde luego que el taxi, en nuestro caso, pues lo entendemos como esos pequeños capilares que llegan ya hasta el último extremo de la isla. Una isla en la que la dispersión poblacional es tan grande, desde luego que esos núcleos más aislados, el papel fundamental debe cumplirlo el taxi y debe ser además un taxi bien enlazado con el tejido central de transporte. Por tanto, el taxi también debe estar introducido como un protagonista fundamental en todo el sistema de transporte público insular. Y señor Gómez, en el caso de Titsa, bueno, está afrontando un periodo, digamos, de reinicio de actividades ahora bajo el paraguas del Cabildo Insular. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿ustedes también coinciden en el que el modelo de transporte es mejorable en esta isla? Sí, por supuesto. El transporte, si nos remitimos un poco a hacer una breve historia del transporte desde los últimos 30 años aproximadamente, de ser una empresa pues, que funcionaba de forma privada, con muchas dificultades y con un pésimo vehículo, unas condiciones sociolaborales fatales, hemos pasado a estar bueno, pues en manos de una administración pública donde todos suponemos que se trata de mejorar no solo las condiciones sociolaborales, que son las que nosotros en este caso reivindicamos más, sino también a la vez la calidad que se le tiene que dar al pueblo, ¿no? En este caso. La empresa se ha extendido ampliamente, pues pensando en que en el suroeste de la isla había una empresa privada que fue asumida por Titsa, que era Tomás Roque Reverón, luego se incorporó la empresa Bimar, que era el noroeste, la parte de Bajamar y La Punta y demás. Luego se incorporó Transporte San Andrés, el Transporte de los Campitos y la última hazaña, digamos, de acometer realmente lo que es el transporte público era Transporte Las Mercedes. Con lo cual pues tenemos un panorama de una empresa que es pública, de capital público 100%, bueno pues creemos que mejorable siempre, por supuesto, el servicio público creo que ha mejorado en esa calidad, creemos que ha mejorado como empresa, ¿no? Ahora bien, el problema que nosotros vemos en el día a día, cada vez que salimos a conducir, aquellos conductores que nos enfrentamos diariamente a la carretera, pues que vemos que hay mucha motorización en la isla no tiene sino los kilómetros que tiene hace 30, 40 y 50 años, o sea que estamos hablando de un espacio bastante reducido y que el nivel de vehículos privados es monstruoso. Entonces eso hay que tratar de limitarlo, hay que tratar de de ser creativos hoy por hoy en crear carriles exclusivos, teniendo en cuenta que, tomando el ejemplo que en principio decía con el tema del tranvía, la única ventaja que tiene el tranvía con respecto a la guagua hoy en día es que tiene vía exclusiva, no tiene otra cosa, porque en ella hay que pagar, se para, se sube y tiene preferencia de paso. Entonces nosotros, en este caso para la guagua, si se le diese en las zonas urbanas, como va a ser metropolitana, como se pretende ahora con Santa Cruz y La Laguna, se le da prioridad de paso, pues creemos que se puede mejorar de forma notable. Creemos que no está la clave, o sea, hay que concienciar al transporte privado, al quien utiliza el transporte privado, de que se tiene, como bien decía Ricardo Guerrero, se tiene que fidelizar a la guagua. Pero no ya porque le sale ya más barato, sino porque no se puede seguir pues trasladando la cantidad de vehículos que todos los días vemos en la carretera,
donde el tema se está muy automatizado y desde luego creemos que esa situación hay que hacerle frente y retamos a cualquier persona que quiera que gobierne el Cabildo, que lo que creemos que es la tarea que se tiene que hacer, es concienciar claramente a todos los sectores en la población en general, bueno, pues de que el vehículo hay que utilizarlo para cuestiones concretas, pero cuando se va al día a día hay que tratar de buscar la manera del transporte público, por supuesto, insisto y coincido con lo que ya decía los contertulios, que desde luego se tiene que potenciar más el transporte público en general. Hablo del taxi, de lo que es el sector discrecional también, que hace un transporte fundamental con los transportes escolares. Tengamos en cuenta que el transporte escolar, si vemos en las salidas de los colegios, pues muchos padres que no están dispuestos a pagar una guagua. Pero claro, el problema es que si no la pagan, pues van con sus coches, se crea un atasco y todo al final se va hilando una cosa con la otra. Por lo tanto, creemos que hay un gran trabajo que hacer en esta isla, como es mejorar la calidad y la velocidad, lo que se denomina en el ámbito empresarial la velocidad comercial, ¿no? Que es la que en este caso... Curiosamente en Tenerife batimos algunos récords, ¿no? Por ejemplo, el récord de matriculación de nuevos vehículos, que es de lo que estamos hablando un poco, y también hay otro récord, pero a la inversa, que es el caso, por ejemplo, de la utilización del transporte público, cuyos registros, por lo que he podido investigar en estos días para preparar el programa, no son precisamente los más altos de España. ¿Ustedes tienen alguna idea, seguramente del sector del taxi o el sector de las guaguas o desde la administración, sobre cómo hacer ver a la gente, porque hombre, ya se ve a diario con las colas que sufren, eso yo creo que es la mejor prueba que tienen, ¿no? Pero cómo se le puede entender a la gente que es mucho mejor en un momento dado coger un taxi que sacar el coche de casa o coger la guagua? Es que, como dije antes, o sea, por falta de información no ha habido información en todos los niveles, ha habido prensa, radio, televisión, un día, otro día, otro día. Aquí tenemos un problema, que cuando se mejoran las carreteras o se hacen carreteras nuevas, se hacen siempre pensando en el transporte privado. No hay unas mejoras ni hay unas carreteras nuevas, unas calles nuevas pensando más en el transporte público, que es lo que verdaderamente es lo que más se tiene que utilizar, pues por el bien de la contaminación y por el bien de muchísimas cosas más, ¿no? Hombre, medidas hay montones de medidas. Ahora mismo pues hay unas alternativas como es la del Barranco Santo, como son muchísimas obras que se están haciendo, pero que a la larga van a quedar otra vez reducidas a la nada, porque cada vez el transporte privado invade más nuestras calles. Como bien dijo el representante de TISA, aquí una de las soluciones para, por lo menos en la zona centro y quizás hasta en el área metropolitana, ir reduciendo ese transporte privado, sería la creación de carriles bus-taxi, pero siempre en sentido contrario a los demás vehículos, con lo cual evitaría que el transporte privado se metiera por ahí, ¿no? Y al haber esas vías, por ejemplo, en sentido contrario, solamente para servicio público, ya vas reduciendo aparcamientos de superficie, con lo cual la gente tiene que ir desistiendo de utilizar su coche y utilizar más el servicio privado, con lo cual se ganaría pues muchísimo en salud, en dinero y en todo, ¿no? Es una de las cosas. Y hay una cosa que no solamente vengo diciendo, sino que vengo oyendo desde hace mucho tiempo, que es que la gente se animará a usar el transporte público cuando esté en un atasco en un coche y vea que la guagua pasa lanzada al lado de ella, ¿no? Y ese será el momento, y yo creo que los tres representantes que estamos aquí en esta mesa coincidimos en que la apuesta por los carriles bus es esencial. El que en la isla de Tenerife solamente exista un solo carril bus, que además no es un carril, sino son las dos primeras fases de un carril bus, y que aparte de ese carril bus termina en un semáforo, en vez de terminar en el intercambiador, ¿no? Pues eso demuestra pues una cierta falta de interés en resolver el problema, porque yo creo que todos los ciudadanos de esta isla tenemos bien claro en qué lugares se producen los atascos y cómo esos carriles pues solucionarían la situación, no solamente para la guagua, sino también para el taxi, evidentemente, ¿no? Y por otro lado, también lo que es necesario, y es un empeño que tenemos desde el Grupo Insular Socialista, es que en cada parada de la isla existe una referencia de la hora y minuto en que pasa la guagua por esa parada.
para que pues las personas que se acercan, pienso en muchas paradas que están dispersas, pues la guagua, quienes lo conozcan, que estén viendo la tele, la 101, por ejemplo, que pasa por el norte, y la gente va a la parada, a lo mejor está esperando media hora, 3/4 de hora, porque no sabe exactamente a qué hora pasa la guagua por allí. Esas incertidumbres tienen que acabar, y yo estoy seguro de que los conductores de guaguas pueden memorizar perfectamente a qué hora y a qué minuto tienen que pasar por cada parada de la isla, ¿no? Y entonces, bueno, pues van acelerando, van frenando, dependiendo un poco de la situación del tráfico. Incluso, bueno, pues mira, pueden ocurrir incidencias, pueden ocurrir accidentes o lo que sea que hagan que eso pues no se cumpla siempre, pero hay una referencia. Si se cumple en un 60, un 70% de las veces, eso significa que la gente se va a poner contentísima, ¿no? Y entonces, pues empecemos con unas pocas líneas en las zonas donde veamos que las cosas se pueden hacer mejor, pues por ejemplo la 102 o la 111 que se mueven por las autopistas, que ahí pues hay menos problemas, pues establecer en cada parada de la autopista a qué hora y a qué minuto pasa, y después resolver algunos problemas específicos, pues por ejemplo los propios estudiantes universitarios, que hay horas en las que cogen las guaguas, que también las cogen los trabajadores, que también las cogen los pensionistas que van gratis, pues hay un poco que tratar de repartir ese volumen de personas entre distintas horas del día, porque hay horas en que las guaguas van vacías. O incrementando el servicio también. Sí. Hombre, hay un elemento importante que en este caso lo he obviado, pero bueno, que en este caso el contorturio que tenemos efectivamente lo propicia, y es que en este caso hay que valorar también, como estamos hablando del servicio público actual, es la cantidad de obras que hay. O sea, se ha metido prácticamente Santa Cruz en obras, está al sur con toda su autopista en un tramo importantísimo, que es desde Santa Cruz prácticamente hasta cerca de Güímar, pues en obras, y eso retrasa enormemente pues todo tipo de vehículo que pase por ahí, llámese de transporte de mercancías, transporte público, no hay preferencia de paso en ningún sitio. Entonces, si hoy por hoy se mostrar por parte de las autoridades que son los que tienen las competencias en esta materia, de tomar las medidas para facilitar, instruir en este caso a las obras, a los que están en las obras a la hora de dirigir el tráfico, de dar prioridad de paso al servicio público, entonces se empezaría a notar realmente que hay interés. Pero sinceramente hasta ahora mismo nadie quiere acometer pues, que el servicio público tenga prioridad de paso. Lo que decía el compañero de las vías contrarias en ese tema, Santa Cruz, que fue el primer como ciudad que intentó hacerlo con la Rambla Pulido, y llegar hasta la Cruz del Señor, los comerciantes, en fin, se opusieron a ese tema porque, en fin, les estropeaba un poco su historia, se dejó ahí y el tema no se llegó a realizar. Aquellas ciudades que lo tienen, como por ejemplo Zaragoza, que tiene sus calles en dirección contraria a la circulación habitual, dándole a la dirección contraria pues el paso, bueno, pues ha hecho una inversión importante en el vallado, en el señalizado, y claro, eso hay que estar todos los días actualizando las señales, informando a los viandantes de que en esa zona pues se va en sentido contrario, ¿no? Yo creo que son elementos necesarios que no cuestan tanto dinero, ¿verdad? Porque todo el mundo al final, ¿y cuánto vale eso? Bueno, pues yo creo que hay medidas mucho más sencillas, son impopulares, eso sí, son impopulares. Pues hay que saber explicarlas, ¿no? Pero claro, hay que explicarlas, hay que decirlas para concienciar a la gente. Tampoco es tanto. En este caso, ¿entiendes? Ya las vías están hechas, solamente señalizarlas debidamente y nada más, o sea, y hacerlas en sentido contrario, sobre todo, sí, claro, o por lo menos como prueba, o con unas vías principales, y entonces, pues, oye, que surte efecto bien. Si no, hacer lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, le costó el puesto, pero bueno. Pero todo el que entraba de otro municipio tenía que pagar. Sí, eso es otro tema también que teníamos planteado en la tertulia, que ya iremos sacando. Pero ya que ha sacado el señor Gómez el tema de las obras, vamos a ver, una de las quejas principales de los usuarios del transporte público, básicamente hemos recogido las del área metropolitana, pero evidentemente esto se extiende evidentemente al sur y al norte de la isla. Por ejemplo, coger un taxi hoy en día en Santa Cruz, estaremos de acuerdo, señor expositor Noda, en que solamente por la tardanza, o sea, el taxi es un servicio que cualquier usuario coge porque tiene urgencia, tiene prisa, tiene que ir de puerta a puerta, y para eso están los taxis. Evidentemente, si los taxis se eternizan en los semáforos o en los cortes por obras, en las que sean, me da igual la obra en la que estamos hablando,
¿hasta qué punto ha perjudicado esas obras al sector? Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes o tienen estudios, que yo no conozco evidentemente, o tienen por lo menos, digamos, una preferencia sobre lo que ha podido suponer las obras para el sector del taxi en cuanto a volumen de negocio incluso, ¿no? Hombre, nos ha perjudicado económicamente en todo, ¿no? O sea, nos ha perjudicado porque el gasto de combustible es mayor, puesto que las velocidades, pues no puedes ir alegremente ni con velocidades muy reducidas, por las amortiguaciones, gomas, gasto de goma, el hecho de hacer el recorrido muchísimos mayores y más lentos para ir a un sitio determinado que antes costaba X y ahora cuesta XX, o sea, ahora le cuesta el doble. Le cuesta el doble pues precisamente por eso, pero claro, estamos viendo que es para una mejora, o sea que esperamos y deseamos al mismo tiempo de que todos estos inconvenientes, luego cuando se termine todo, pues que todo sea bueno para no solo para el transporte público, sino para el usuario y para todo, para el mismo comercio, que es el que está padeciendo también muchísimo. Sí, pues corríjame si me equivoco, lo que le interesa a un taxista, a un profesional en este caso del taxi, es cuantas más carreras mejor, no estar con una carrera media hora en trayectos que antes hacían 10 minutos. Eso es evidente, o sea, cuanto más rápido hagas una carrera, más rápido haces la otra. O sea, aquí lo que interesa es coger y soltar. Sí, pero hay gente que eso no lo entiende, que cree que el taxista va a lo mejor paseando por la ciudad en obras y... No, porque lo que te va a cobrar de más son 50 céntimos que los está perdiendo en la bajada bandera, ¿no? O sea que... Respecto a la planificación de las obras y el transporte, que ya que ha sacado el tema del señor Virgilio Gómez, Ricardo Herrera. De todas formas, también lo que creo, y vuelvo a incidir en lo de antes, que el taxi juega un papel esencial también en llegar a los lugares donde otro tipo de transporte no llega y donde las personas que no tienen vehículo pues no pueden llegar tampoco, ¿no? Y entonces en ese sentido hay propuestas que se están haciendo en otros lugares que me parecen muy interesantes, que es una combinación entre guagua y taxi, que el propio taxi es el que saca el billete a la persona, ¿no? La persona llama y dice, oye, que quiero moverme de este punto a este otro punto, y si por ahí no pasa una guagua, pues va un taxi, el taxi le lleva a la guagua y de la guagua va a donde tenga que ir, ¿no? Pero son conectados los dos servicios. Evidentemente, y además paga desde el taxi todo el recorrido. Eso significa un modelo cohesionado de los dos servicios. Dicho esto, que yo creo que es hacia donde tenemos que tender y mirar otras experiencias, y a lo mejor pues no tenemos que pensar en que de una vez lo hacemos en toda la isla, pero sí a lo mejor en hacerlo en algún municipio, en los municipios donde está más dispersa la población, y ver qué tal funciona. Dicho esto, también con respecto a las obras, pues evidentemente si en un trayecto se empiezan a producir obras que hacen que los vehículos vayan más despacio, los vehículos de transporte público en este caso, ¿no? Pensando en las guaguas, ¿no? Pensando en las guaguas que muchas veces con esas dificultades pues no cumplen los servicios, pues lo que hace falta son más guaguas. Eso es así de evidente. O sea, lo que no puede ocurrir es que trates de mantener los mismos servicios independientemente de que esté todo el recorrido como una carrera de obstáculos. Y entonces pues ahí el operador del transporte, en este caso fundamentalmente TITSA, pues tiene que ser flexible y tiene que tener contempladas esas contingencias, porque es que claro, la gente se queja, ¿no? La gente, y lo que se está diciendo aquí, que no creen en el transporte público en una ciudad que está patas arriba. Y usted además en el caso de TITSA, Virgilio Gómez, si me permite, también incluso ha habido un doble perjuicio, digamos, ¿no? Evidentemente por en sí la impuntualidad y que la gente se acerca a las paradas y no sabe cuándo va a llegar o cuánto demás va a tardar la guagua, pero también en el plano del personal, ¿no? Porque también los conductores, digamos, sufren a diario, al igual que el resto de los ciudadanos, esta situación, ¿no? Y encima con vehículos voluminosos. Sí, por supuesto. En este caso, el recorrido que tenemos que hacer en la actualidad, en la zona más metropolitana, que es de la Laguna Santa Cruz, hay un tramo desde que llegas prácticamente a la Cruz del Señor, la Vuelta a los Pájaros hacia abajo, que es una verdadera carrera de obstáculos. Los vehículos, pues por supuesto, las personas sufrimos primero que nada porque es un tema continuo del bacheo, luego el recorrido por el que nos hacen ir con los vehículos y las dimensiones que tenemos, pues lo mismo, y es un constante vaivén con el tráfico correspondiente, y bueno, yo creo que todo eso es una mezcla, un cóctel molotov importantísimo, ¿no? Porque seguimos manteniendo los mismos tiempos horarios y ahí eso pone una situación bastante crítica que no sabemos definitivamente si la empresa ahora con la nueva andadura que va a tener pues va a ser más consciente y más responsable en eso y va a facilitar los tiempos más reales y acometer más la dificultad. Yo creo que con el tema de las obras, los vehículos, por ejemplo, los vehículos articulados
son vehículos que, bueno, eso, el tramo de obra que hay muchos tramos que no entiendo por qué pasa esto. Si se está arreglando un tramo de obra, ¿cómo es que el otro pedazo que lo ponen y lo abren al servicio público para todo el mundo, es que está peor que lo que están arreglando? Entonces, es un verdadero martirio. Yo diré siempre que el problema lo vamos a tener, cuando estén las calles arregladas, vamos a tener los coches con problemas de rótulas, con problemas de suspensión, con problemas de ruido por todos lados, porque ahora mismo los estamos metiendo sin pena ni gloria. Entonces, claro, todo eso, alguien no se está ocupando de cuidar ese tipo de historias. Entonces, vamos a tener previsiblemente unos trozos de calles muy bien arregladas, pero con una flota que empieza a gripar cada 2 por 3, con amortiguadores, rotuladores, con las rótulas de los coches y todo el tema de lo que es un vehículo, ¿no? Yo creo que ha habido una dejadez por parte de Metropolitán en este caso, porque claro, Metropolitán en principio, antes de empezar las obras, incluso hizo una serie de promesas de que calle abierta, hasta que no se cerrara, no se volvería a abrir otra, cosa que se incumplió desde un principio, porque todavía, digamos que Imeldo Serí todavía no está terminada y fue la primera, ¿no? Sí. Con lo cual, aparte de que se ha incumplido esto, ha tenido una dejadez y un abandono total, puesto que han habido una cantidad de socavones, ahora mismo por la Avenida Los Príncipes, hay un par de socavones que aquello hay que, como dijo aquí, una carrera de obstáculos para no cogerlo y así todos los tienes que coger, ¿no? Y como eso, pues tenemos la calle General Mola y tenemos muchísimas calles donde están las obras del tranvía que Metropolitán no se ha ocupado de verificar y por lo menos planificar un poco para que haya un poquito más de calidad de vida para el usuario, digamos, de vehículos y de todo, ¿no? Eso está claro. Un taxi me imagino que incluso lo puede sufrir quizás peor que muchos que vamos conduciendo las guaguas, porque la mayoría de las suspensiones de las guaguas hoy en día modernas son de aire y un poco, pero ellos, que en este caso es un vehículo más rígido, que tenga buenas suspensiones, el asiento no es el mismo. Entonces supongo que los riñones al final del día, si pasa muchas veces por la misma zona, ¿cómo será, no? Coches y personas lo pasarán mal seguro, ¿no? Hay veces que te vas y parece que estás sentado todavía, ¿no? Exactamente, o sea que yo creo que el tema ahí se ha perdido. Creo que es un problema que existe no solo en el área metropolitana, sino de allí donde hay obras, existe el mismo problema. Hay baches en la autopista, yo no comprendo, como por ejemplo, llegando a Arafo, viniendo hacia el sentido Santa Cruz, llegando a Arafo hay 2 capas de asfalto en el medio de la pista, donde vienes una velocidad como mínimo de 70, 80 o 100 que venga, y te encuentras con ese bacheo, que eso, vamos, puede provocar un accidente. Bueno, pues lleva meses y meses y no hay nadie que se haya ocupado de decir, no, usted me deja esto decentemente, de manera que los coches cuando pasan, pues hagan correctamente su maniobra en la autopista, donde se alcanzan velocidades como máximo de 130, pero bueno, quiero decir que muchas veces los vehículos pesados ir nada más que a 100 ya sí, es importante. Los mismos operarios, como no tienen responsabilidad ninguna en ese momento, quizás el encargado de obra pues ni se preocupa tampoco de verificar la terminación de obras y todas estas cosas, sino a la vez ahí queda. Sí, pero de todas formas mucho cuidado con eso, porque se puede reclamar a las administraciones y si ocurre algún accidente, hombre, las administraciones son responsables. No será el primer caso, claro. Sí, no es el primer caso. Muchísimas veces leemos que hay 2 o 3 muertos porque un vehículo por causas desconocidas se ha salido a la vía. Te vas allí, miras más o menos el lugar del accidente y ves un socavón de AUPA, ¿no? Como Ordegila, ¿no? Claro. Que decía que leyó Valle Saleroso y era Valle Peligroso, ¿no? Nosotros tenemos un problema ahora mismo con las obras de la autopista al sur, con el tema de las paradas. O sea, un servicio público no sabemos dónde parar. Nos preparan ahí un espacio determinado para parar un vehículo de 18 metros, un vehículo de 12 metros, donde el espacio es reducido, donde la gente se queda de forma desprotegida, garantizando seguridad. Y al fin y al cabo vas al responsable de la obra y no, ahí es donde lo han designado, ya veremos, esto es provisional. Pero mire, es que lo provisional se puede convertir en 5 o 6 meses, donde en esos 5 o 6 meses pueden pasar perfectamente por ahí un centenar de personas, y eso se tiene que proteger. Bueno, pues nadie hace caso. Al final, ¿qué nos va a costar a nosotros? Pues montar la bronca, salir en la prensa diciendo que vamos a tomar medidas, que vamos a parar, y al final creando una expectativa de cierto conflicto laboral para resolver un problema que creemos que tienen que ser los responsables de las obras, los que se tienen que ocupar realmente del público. Curiosamente, ¿no? estamos hablando del transporte público y ya hemos acabado hablando pues de obras, de control de calidad en las mismas. No, pero ahí hay un aspecto importante, porque Virgilio lo mira desde el punto de vista del conductor, pero desde el punto de vista del usuario,
en esas paradas de autopista, muchas veces el usuario tiene que cruzar carriles de aceleración y desaceleración que se juega la vida. Si les parece este tema que ahora mismo apunta Ricardo Guerrero y otros, lo seguiremos tratando a partir de la publicidad, donde nos veremos con nuestros televidentes en un momento. Buenas noches de nuevo, aquí seguimos en Punto de Encuentro, desde donde queremos evidentemente saludar a nuestros telespectadores que nos siguen desde las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y bueno, en Canal 8, un canal que según los últimos datos es el segundo más visto en la provincia y el tercero más visto en toda Canarias. Estamos hablando hoy de transporte público en presente, y lo hemos dejado antes de la pausa publicitaria, hablando un poquito de lo que quizás falla respecto a las obras y lo que las obras suponen para los usuarios. Tenía la palabra en este caso Ricardo Guerrero, está un poquito explicando esa vertiente. Sí, de todas formas, ahora que nos estamos acercando un poco al sur de la isla, que creo que es importante siempre tratar el sur, en el sur tenemos problemas muy serios de transporte público. Yo creo que Virgilio lo sabe de sobra, porque es una población que está creciendo a un ritmo muy importante y que no se le está dando el servicio que se merece. Incluso hay veces en que hay situaciones conflictivas, porque los usuarios quieren entrar en la guagua y la guagua va llena y el conductor muchas veces no quiere parar porque se enfrenta a situaciones incluso de violencia. Sí. Y entonces, bueno, pues esto hay que comentarlo, ¿no? Porque hay un dato que yo creo que es importante, que es que en Tenerife tenemos el número o sea, los kilómetros de carretera por habitante son superiores a la media del Estado, ¿no? Pero el número de vehículos por carretera es inferior, o sea, hay más vehículos por carretera de los que toca la media del Estado. O sea, que quiere decir que tenemos muy pocas carreteras para los vehículos que tenemos, pero tenemos demasiadas carreteras para la superficie de isla que tenemos. Entonces, esto lo que indica es que nos estamos pasando. Bueno, esto es un indicador claro. Y entonces ahí vuelvo a incidir otra vez en el asunto de la planificación, que tiene que ser una verdadera revolución. Una revolución que aporte recursos públicos que garanticen precisamente el que los ciudadanos empiecen a creer de una vez en que es posible desplazarse mediante transporte público a lo largo de toda la isla. Desde el Grupo Socialista del Cabildo, nosotros esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, incluso hemos hecho algún estudio que nos permite, con un modelo que nosotros hemos trazado de intercambiadores al lado de las autopistas, garantizar que para núcleos de más de 5.000 habitantes podemos garantizar que en menos de hora y media se pueden comunicar entre dos de esos núcleos de más de 5.000 habitantes con unas garantías de puntualidad, lo que decía desde un principio, ¿no? Que se le exija a TITSA en este caso, que en cada paradita diga aproximadamente a qué hora y a qué minuto va a pasar la guagua, ¿no? Y todo eso se hace con ese plan. Y yo creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo para reclamar esto, ¿no? Porque el plan, además, fíjense, también es necesario para que hacia las administraciones superiores, hacia el Gobierno de Canarias, hacia el Gobierno del Estado, podamos reclamar las ayudas necesarias para tener un servicio óptimo de transporte público. Porque a día de hoy, en esta isla, la isla de Tenerife, que es la isla que tiene más población y es la isla más extensa del archipiélago, en cambio no es la isla del archipiélago en la que el transporte público en guagua hace más kilómetros, subvencionado. Y eso es algo que hay que arreglar, porque si somos los que más población tenemos, si somos los que más extensión tenemos, debemos ser los que más kilómetros hagan nuestras guaguas. Y no es así. Eso quiere decir que debemos ampliar eso mucho más. ¿Y cómo lo ampliamos? Justificándolo con un plan de transporte colectivo potente que garantice esa necesidad de los ciudadanos de transportarse de forma eficiente con transporte público en la isla. Y cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de cosas, evidentemente como ciudadanos sabemos, tenemos que apelar también a nuestra propia responsabilidad, pero ¿ante qué puertas hay que tocar para que, digamos, hablando de este tipo de planes, para que esta planificación sea un poco más, se haga un poquito más de cordura y con dimensión a la isla en la que vivimos?
¿Dónde están tocando los distintos sectores? Es el Cabildo el que... Es el Cabildo el que se compete, pero Sí, los distintos sectores están tocando las puertas del Cabildo para explicar los problemas. Hablamos de que, por ejemplo, la guagua hace menos kilómetros que en otros sitios y tal, pero claro, hace menos kilómetros, hacer lo que tiene que hacer, porque antes mismo dijiste de que ya no se pueden hacer más carreteras, es que es imposible hacer más carreteras. Pero no, es que el problema de todo esto radica en lo mismo, o sea, cada vez que hacemos carretera o cada vez que hablamos de servicio, estamos invadidos por un servicio privado que nadie quiere dejar su coche para utilizar el servicio público. Nadie lo quiere dejar. Si lo primero que habría que empezar es por la creación de carriles específicos para el transporte público. Una vez hechos esos carriles en la autopista, en ciudades, donde quiera que sea, hacer carriles para servicio público, no para transporte privado, entonces ya podríamos hablar de planificaciones y de todas estas cosas. Serían unas medidas previas o algo así. No, claro, es que por mucho que planifiques, se queda en nada, porque si no haces los carriles especiales, ¿de qué te vale planificar? Ahora mismo tenemos que dicen que van a empezar a funcionar el tranvía entre abril y mayo. Todavía TISA no ha hecho una planificación de cambios de parada, de coches adaptados a las nuevas vías, porque ya no son las vías, por ejemplo, más anchas que teníamos, sino ahora se han reducido, se ha eliminado aparcamientos de superficie, pues TISA tendrá que pensar en meter más micros en vez de guagua, por el fin de que no interrumpa el tráfico y no sigamos siempre con el mismo problema de atascos de coches, ¿no? Entonces, pues eso no se ha planificado, no se ha estudiado el tema de que TISA pueda discurrir por carriles especiales también, como lo puede hacer ahora mismo el tranvía, que tiene prioridades en todo y cada uno de los cruces señalizados con semáforos. Todo eso se le podía haber hecho a TISA y el tranvía haberlo metido por el Barranco Santo. Pero todo eso no tenía que haberse hecho antes, pregunto yo. Pues ahora vamos a poner, es que el problema que hemos tenido en esta ciudad es que el servicio público nunca ha tenido una planificación especial. Si ese tranvía, en vez de esta obra descomunal que se está haciendo en el centro de la ciudad de Santa Cruz, que la ha partido en dos, se hubiera hecho como en principio quería el Ayuntamiento de Santa Cruz, que quería pasarlo por el Barranco Santo hacia arriba, con lo cual la ciudad seguiría su curso normal, tanto el transporte público como los mismos comercios tendrían su vida normalizada, pues ahora estamos enfrentándonos a unas deficiencias económicas por parte de muchísimos sectores que va a ser imposible que esto se recupere. Sí, Guerrero, esto le corresponde al Cabildo, ¿no? Evidentemente. Sí, evidentemente. No, yo lo que decía es que para no equivocarnos, porque el dinero no es infinito, el dinero público no es infinito, siempre lo conveniente es planificar, para no equivocarnos, para hacer modelos. Y entonces en esa planificación debemos decir pues dónde ponemos los carriles bus, dónde ponemos los intercambiadores. Y fíjese, el Cabildo Insular de Tenerife, desde el año 2004, es decir, ya hace casi 3 años, tendría que estar redactando ese plan de ordenación del transporte de la isla de Tenerife. Y nosotros lo venimos reclamando, decimos que ese es uno de los planes más urgentes para la isla de Tenerife, junto con las infraestructuras energéticas, agua, porque los problemas de esta isla son bastantes. Y no nos han hecho caso, hasta el punto de que hoy mismo aún no han empezado a redactar ese plan. Y es fundamental, y además ahí tenemos el apoyo de los sindicatos, o sea que debemos estar bastante de acuerdo. Y ahí pues hay incertidumbres que se están planteando ahora mismo. ¿Qué va a ocurrir con las líneas 014 y 015 de TITSA en el área metropolitana? Porque es necesario mantener esas líneas, porque son líneas, sobre todo la 015, es una línea muy potente que comunica el municipio de Santa Cruz con el municipio de La Laguna de forma mucho más rápida de lo que lo va a hacer el tranvía. Y entonces todo eso hay que garantizarlo, y hay que garantizarlo con algo encima de la mesa, y no lo han querido hacer, y ahí es donde hay que reclamar. Señor Gómez, desde el punto de vista de las guaguas de TITSA. Sí, nosotros, uno de los para nosotros nos ha parecido un proyecto precipitado y fuera de contexto, primero que nada el tranvía, ¿no? La instalación, el tranvía por la zona que va. Pero no solo eso, sino que también ya se está hablando de un tren al sur y de un tren al norte. Cosa que nos sorprende enormemente, porque para eso hay que tener pues unas dimensiones determinadas en kilómetros, ver la velocidad que va a coger ese vehículo cuando vaya ese tren que va al sur, y luego el número de transportes que va a producir.
Hoy por hoy TICSA tiene un horario de cada 20 minutos que sale una guagua hacia el sur, una que hace paradas y otra que no, y el nivel, las primeras horas de la mañana, por supuesto, va siempre con un nivel bastante razonable, entre el 70 y 80% de ocupación, pero una vez que ya llega a las 9 de la mañana ya baja de forma notable, se queda entre un 20 y un 30%, con lo cual el nivel de ocupación a esas horas es menor. O sea, se va a hacer una infraestructura, o sea, se está planificando con temas de trenes y del tranvía en este caso, cuando resulta que, bueno, ¿qué es lo que se transporta desde La Laguna hasta Santa Cruz? O sea, no se ha planificado hoy por hoy, con el tema del tranvía, de que salga de la avenida Trinidad hacia Santa Cruz. Pero ¿y quién va a dejar un coche que viene del norte? ¿Dónde lo deja para coger el tranvía, para no bajar el coche a Santa Cruz? Dejarlo en La Laguna para después bajar a Santa Cruz, que previsiblemente va a tardar 47 minutos hoy por hoy el tranvía, todo el recorrido que tiene. Cuando la guagua, si la empresa TICSA, que también tiene sus carencias, sus responsables así lo han decidido y lo están manteniendo así, contrario a lo que nosotros podamos decir y venimos reivindicando, que hayan servicios directos desde la estación hasta la estación de Santa Cruz, con lo cual la guagua tardaría aproximadamente 14-15 minutos si no hiciera ninguna parada intermedia. No todas las expediciones tienen que ser iguales, pero sí en momentos determinados, porque la gente quiere llegar lo antes posible de un punto al otro. De centro a centro, digamos. De centro a centro. La línea 015 en la actualidad está transportando alrededor de 3 millones de viajeros al año. La 014, bajando por la cuesta, con sus paradas de subir y bajar, porque tiene mucho parada intermedia, mucha gente que se va de sitios cortos, está sobre 4 millones y pico de viajeros al año. Si ahora lo que se está oyendo, que no lo quiero hacer oficial, pero es lo que vengo oyendo, por lo que me pueden transmitir, es que el tema no está cerrado. Pero quieren partir la 014 desde el astrofísico hasta la hasta la Vuelta a los Pájaros, y de ahí para abajo no quieren que vaya en la guagua, sino que quieren ceder el tranvía. Para mí, en este caso, si eso fuese así... Es una medida bastante que impopular, por lo menos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está prevaleciendo aquí? Bueno, pues otros intereses que no son realmente los del público, los de facilitar que la gente vaya de un sitio a otro, se moleste lo menos posible, y que en este caso, bueno, pues sea, digamos, de alguna manera cubrir algo que siempre se está diciendo, que el transporte público es positivo cuando está a menos de 500 metros de una parada a otra. O sea, todo lo que está alrededor de 500 metros por donde pasa un servicio público, la gente va y coge. Pero claro, también hay que ver aquí de que todo no es llano, que todo subida, 300 metros subiendo se te hacen como si fueran 2 kilómetros, y entonces, bueno, la gente al final utiliza más el coche privado. Entonces, todo eso está mezclado ahí, será un cóctel que está ahí, bueno, pues vamos a ver cuándo hacen el tema oficial, pero desde luego, hoy por hoy, yo puedo decir con la información que tengo, que es bastante exacta, que no está nada planificado, se está hablando de cantidades y de posibles historias, pero bueno, el tema todavía no se ha formalizado, estamos dejando trabajar a quien corresponda, pero estamos muy atentos a ver qué es lo que realmente va a ser. O sea, si al final va a ser un perjuicio para los viajeros, va a ser un perjuicio para una empresa que por el mero hecho de ser pública, todo el mundo ahora lo que pretende es aislarla para dar prioridad a un sector que es el tranvía, donde el capital privado está presente. Si lo que se pretende es eso, desde luego nos van a tener de frente, no solo, y lo digo, y eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa, porque ya lo hemos discutido muchas veces, no solo van a ver las medidas en Santa Cruz y La Laguna, lo van a ver en toda la isla. Y vamos a ver cómo le van a explicar a la gente de Guisora, a la gente del Puerto de la Cruz, en un conflicto que se está originando en Santa Cruz, por un problema que va a afectar claramente a un colectivo importante de trabajadores y trabajadoras, se vaya a ver perjudicado otro pueblo de la isla, porque vamos a ir todos a una, eso lo tenemos claro. El problema está en que, bueno, nadie se quiere definir, pero creemos que la medida que van a tomar, que se está barajando en despachos concretos, son de mucha cantidad de dinero, porque se está hablando de transbordar en algunas ocasiones hasta 2 veces. Transbordar. Está hablando de transbordar de la 014 al tranvía. Al tranvía, y del tranvía otra vez a otra línea, porque, por ejemplo... Eso en cuestión de tiempo, bueno, a lo mejor es algo... Exactamente. No tiene lógica. No tiene lógica, pero eso es lo que se está menujando, ¿eh? Lo digo porque eso es algo que no quieren ponerlo sobre la mesa todavía, porque económicamente es una locura. O sea, si el billete vale hoy en día desde Santa Cruz, desde la terminal a La Laguna, vale 1,25... El sencillo, sin bono el billete sencillo. ¿Cómo es que ahora un viajero se va a subir en el tranvía hasta la Cruz del Señor? Va a ser transbordo la guagua lo va a llevar hasta el astrofísico, y del astrofísico tiene que coger otra guagua para llegar hasta la terminal de guaguas, porque la guagua no pretenden llegar hasta la terminal actual.
tiene que hacer 3 transbordos, porque no le interesa, por la razón que sea, coger la 015. ¿Pero eso está comprobado que va a ser así o...? Eso yo no lo puedo confirmar y por eso digo que soy cauto en algunas cosas, porque estoy dejando trabajar y ver qué es lo que pasa. No quiero interferir en nada, porque creo que lo que tiene que prevalecer en todo momento, supongo yo, aquellos que tienen la responsabilidad, es de ser responsables con el servicio público, con los dineros públicos, porque no puede costar un viajero, puede costar el triple de lo que cuesta en la actualidad. Porque ninguna empresa, ni el Metropolitano ni Tixa, van a perder el valor del billete. De todas formas, esto me permite sacar otro tema que también estaba en las cuestiones a tratar. Hay numerosos colectivos, hay asociaciones de consumidores, hay incluso, bueno, yo he leído también unas declaraciones recientes de Ricardo Guerrero en este caso, que hablan y comparan el coste del transporte público en Tenerife, ¿no?, con otras ciudades españolas, capitales de provincias. ¿Ustedes consideran, tanto en el sector del taxi, que, bueno, el taxi quizás es diferente, porque se venía de hecho de una política tarifaria que estaban por debajo de otras ciudades españolas, sí, pero ¿consideran que es caro el transporte público para los ciudadanos tinerfeños? Hombre, yo pienso que ahora mismo en Canarias, bueno, estamos hablando concretamente del área metropolitana de Tenerife, digamos que tenemos el transporte público más barato de todas las comunidades. Pero se refiere al sector del taxi. A nivel de taxi, sí, de todas las comunidades. A nivel de guagua, pues yo pienso que somos de los más baratos que hay también, ¿eh? Es que sobre eso es lo que yo quería, a lo mejor Ricardo Guerrero. Pienso que somos de los más baratos. De todas maneras, tenemos que pensar también que el vehículo aquí tiene un desgaste muchísimo más pronunciado que el que pueda tener en otras comunidades, precisamente debido a la orografía, ¿no? El desgaste es muchísimo mayor. Hasta el año 2006, si no recuerdo mal, el sector del taxi de Santa Cruz de Tenerife, que era el dato que tenía, estaba por debajo de todas las comunidades españolas. Todas las capitales de provincia españolas. Sí, sin embargo, en la guagua creo que no es así. No sé si Ricardo Guerrero tiene los datos. Nosotros tenemos los datos y además no son datos nuestros, sino son datos de asociaciones de consumidores que trabajan a nivel de todo el Estado, que hablan de que en zonas metropolitanas en las que se producen transbordos con frecuencia, como se quiere plantear aquí, ¿no?, pues el valor medio con bono y que incluye transporte, el valor medio del billete, pues está en torno a 0,64 euros. Y aquí se quiere poner en 0,85. Yo ahora me estaba acordando de lo que decía Virgilio, de que el billete, decía de sencillo, de Santa Cruz a la Laguna es 1,25, pero si usamos el bono es 0,85. Sí, ¿no? Y claro, no solamente es que en otros lugares, me acuerdo que, vamos, no es por irnos muy lejos, pero en Madrid, en Barcelona es más barato que en Tenerife, ¿no? En Zaragoza está en 0,40 y pico, frente a los 0, en este caso. Sí, frente a los 0,80 y 85. En esas ciudades no está subvencionado. Yo quiero destacar un detalle. Y aquí está subvencionado. Claro. Precisamente. Pero entonces eso juega incluso más en contra de la situación de aquí. No, al contrario. Claro, no, hombre, si aquí se subvenciona y encima está caro, es que... Hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Cuando estamos hablando de Tixa, desde mi punto de vista, cuando se habla de precios se confunde todo, confundimos todo, ¿no? Para no decir confunde, yo también lo hago a veces con mucha frecuencia. Cuando estamos hablando del billete mínimo, cuando ponemos Madrid o ponemos cualquier otra ciudad similar, hay que tener en cuenta que Tixa es la tercera empresa más grande que tiene en la actualidad España, o sea, de número de trabajadores y de dimensión, es que Tixa es una empresa interurbana. Por lo tanto, en la connotación es diferente a una empresa urbana, como puede ser en este caso Madrid, que efectivamente tiene un precio de 1 euro, el billete sencillo lo tienen en 1 euro, no lo tienen, lo han bajado incluso, han propiciado en el tema del bono, han abierto más, pero bueno, después por otro lado han cerrado algunas cosas y quiero decirte que el nivel es mucho más tal. Pero claro, en el ámbito de lo que es puramente el sector interurbano, sí es verdad que no es excesivamente caro. Podemos, luego yo menos que lo pongan barato, mientras que se ponga gratuito, que yo siempre con las cosas gratis, pues siempre tengo mis más y mis menos en saber si realmente vale la pena o no vale la pena, pero sí creo que lo que se necesita es más inversión y tratar en todo momento de que, bueno, pues abrir los campos que se pretenden abrir, pues el bono mensual, otras fórmulas de pago para el bono, propiciar más fácilmente el tema del transbordo, hacerlo con más tiempo, porque pretenden reducir el tiempo de transbordo para facilitar la gratuidad, ¿no? De todas formas, Entonces, todas esas medidas son las que hay que
tener en cuenta, ¿no? Es que creo que hay una cosa importante porque claro, yo creo que los viajeros no entienden de límites entre municipios, sino lo que entienden es de distancias, ¿no? Y entonces en Madrid, en Barcelona, se hacen distancias muy elevadas, ¿no? Distancias de decenas, incluso de kilómetros, y además se hacen esos recorridos con buena calidad del servicio, porque se informa de cuándo va a pasar la guagua, además hay un potente número de guaguas que realizan el servicio, y en ese sentido yo creo que nos tenemos que comparar, es decir, ahora decir, no, es que el trayecto entre Santa Cruz y La Laguna es más caro porque son 2 municipios. Yo creo que eso es un poco, digamos, seguirle el juego a los que quieren seguir teniendo esa tarifa un poco elevada, porque en Madrid nos podemos encontrar que hacemos distancias muy superiores a las que puede ser el trayecto entre el intercambiador de Santa Cruz y la Avenida de la Trinidad o la estación de La Laguna, y es mucho más caro que en Madrid, cuando en Madrid, primero, el combustible es más caro, los sueldos de los que trabajan en las empresas son más altos y los sueldos de los que compran los billetes también son más altos que aquí. Entonces eso hay que... municipio. El problema es que aquí los municipios son muy cortos. Claro, entonces, por eso lo que hay que hacer es medir el coste por kilómetro, que es lo que se hace normalmente en los... Normalmente en los aquí en principio se está cometiendo una serie de infracciones, ya que TISA es un servicio interurbano, no tiene lógica que la 014 pase por la Rambla de Pulido. Ahora no porque por la obra, pero cuando pasaba no tenía lógica que la 014 pasara por la Rambla de Pulido, puesto que es un servicio interurbano y cogía gente en el trayecto urbano. Con lo cual eso a todas luces es ilegal porque es una competencia desleal hacia el sector del taxi. Eso es así. Pero TISA tiene una rama urbana también. Sí, pero la rama urbana sí, pero la rama urbana es muy respetable. Lo que no podemos nunca en la vida es el que el 014 salga de la estación de guagua y pase por la Rambla de Pulido cogiendo en las paradas del término municipal urbano, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos una discrepancia. Porque, por ejemplo... Porque yo creo que las guaguas, y además eso ocurre en otros muchos municipios, en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, las guaguas cuando salen de la estación van parando por todas las paradas hasta que llegan al Botánico y salen. Y es lógico porque no vamos a coger y decirle a la gente, oiga, usted o va a la estación o ya no hay forma de coger una guagua interurbana. Eso sería un buen negocio para los taxistas, tú mismo acabas de decir que TISA tiene un servicio urbano, que es normal, que es el que tiene que realizar. Lo que no es normal es que si hay una estación, la gente que está en la Rambla Pulido tiene que trasladarse a la estación cuando se traslada fuera del término municipal de Santa Cruz. Lo que no es normal ni hay en ninguna ciudad es el que la guagua, que es de servicio puro y exclusivamente interurbano, pase por el centro del casco urbano. Pero es que todo esto es un continuo, es una área No, para eso hay una autopista. Eso debe ser muy corporativo. Para eso hay una autopista. Señor Gómez, ¿se quería apuntar algo? En todo momento puede tener connotaciones desde el punto de vista de la legalidad o no legalidad. Bueno, pues habría que irse literalmente a lo que se dice, ¿no? A lo que dice propiamente la ley. Yo creo que el Ayuntamiento de Santa Cruz en su momento tenía un fuerte déficit en este caso de guaguas. Y lo que le interesa, lo que todo el mundo hemos comprendido al final es que la gente lo que quiere es ir de un sitio a otro lo antes posible. Se quiere trasladar. O sea, yo tengo prisa y yo no cojo la guagua, sino cojo un taxi. Si tengo mucha prisa. Si me da tiempo por la hora que es, bueno, pues voy sobrado de tiempo, pues puedo coger el servicio público por no mover mi coche. Y yo creo que eso es un elemento que hoy en día, afortunadamente, o para todo el mundo, nos gusta que lo mismo que los hijos del compañero que es taxista, cuando sale de su casa no va a coger un taxi porque se quiere trasladar ya el padre, si es taxista, estará trabajando. Entonces, si yo salgo y pues lo que quiero es coger un servicio público. Eso nos ha pasado incluso en algunos ayuntamientos donde se han dado cuenta de que el servicio público tiene que existir, o sea, la guagua tiene que estar, ¿no? Entonces, lo que queremos todos es llegar de un sitio a otro lo antes posible. El problema está en qué precio es el que se pone, qué cantidad de dinero se dedica al servicio público. Porque hay unos gastos que son inevitables. O sea, si un kilómetro cuesta en guagua del servicio regular, vale 3,50 €, alguien tiene que poner que todo el que viaja por kilómetro transportado, alguien tiene que pagar los 3 y pico. O sea, no puede ser que al final sea un déficit, que al final esa empresa no sea rentable y que al final, bueno, pues veamos lo que ha pasado en otros sitios, como está pasando, porque claro, cuando conocemos el problema de Tenerife,
yo siempre me suscribo al problema de las Islas Canarias. O sea, el transporte que estamos hablando en Tenerife, si vamos a Fuerteventura o Lanzarote, a cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, a nosotros nos crece el pelo esperando una boba. Seguramente. Te lo puedo garantizar. Porque lo que pasa en Fuerteventura y en Lanzarote, que pasa una boba cada hora, y si pasa llena, te quedas y hasta dentro de una hora no vuelves, si no coges un taxi, amigo, pues hay que ver las penurias que se pasan. Evidentemente en este programa hemos hablado de todo, hemos hablado un poquito de obras, hemos hablado de, bueno, de falta de planificación, que también existe y está ahí, y hemos hablado también de la necesidad de concienciarnos todos, los ciudadanos. Pero hasta aquí llega esta hora de televisión y yo no me queda más remedio que despedirles y seguramente muchos de los temas que hemos dejado sobre la mesa los retomaremos más adelante. Por supuesto. A los señores telespectadores nada más que desearles pues, muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí y que nos vemos la semana aquí de nuevo en Punto de Encuentro.